Durante la guerra, hay resultados que encajan perfectamente en los informes y otros que no. Este era uno de esos casos. Una unidad salió intacta de una situación que, según todos los cálculos previos, debía haber terminado en su destrucción. No fue una retirada brillante ni una ofensiva decisiva. No hubo una victoria celebrada ni una condecoración posterior. De hecho, durante años, nadie pareció saber explicar con claridad por qué ese grupo de hombres había sobrevivido cuando todo indicaba lo contrario. Los informes oficiales ofrecían explicaciones vagas, condiciones favorables, errores del enemigo, factores imprevisibles. Pero cuando se comparaban mapas, tiempos y proyecciones de bajas, algo no encajaba. No se trataba de suerte. Tampoco de una genialidad táctica reconocida. Había un vacío incómodo entre lo que debía haber ocurrido y lo que realmente ocurrió. Ese vacío sería cuidadosamente ignorado. En el momento en que sucedieron los hechos, la guerra había entrado en una fase de desgaste absoluto. Los frentes estaban saturados, las líneas de suministro estiradas al límite y la capacidad de maniobra se reducía con cada semana que pasaba. La prioridad ya no era la innovación, sino el control. Mantener el sistema funcionando era más importante que mejorarlo. La doctrina militar reflejaba ese estado mental. Procedimientos claros, reglas estrictas, manuales técnicos que no dejaban espacio para la interpretación. La experiencia había enseñado que la improvisación podía ser tan peligrosa como el enemigo. Cada desviación del protocolo era vista como una amenaza al conjunto, no como una posible solución local. En teoría, esa rigidez garantizaba coherencia. En la práctica, empezaba a mostrar grietas. Sobre el terreno, las condiciones reales se alejaban cada vez más de las suposiciones sobre las que se habían construido esas doctrinas. Terreno distinto al previsto, tiempos que no coincidían, equipos que reaccionaban de forma inesperada bajo presión constante. Lo que funcionaba en los ejercicios y en los manuales fallaba en situaciones concretas, repetidas una y otra vez. Las unidades avanzaban siguiendo órdenes que ya no se correspondían con la realidad inmediata. Los márgenes de error se reducían. Cada retraso, cada fallo técnico, tenía consecuencias desproporcionadas. Sin embargo, admitir que la doctrina estaba quedándose atrás significaba admitir que el sistema entero tenía un problema. Y eso era algo que el alto mando no estaba dispuesto a aceptar. La presión dentro de la cadena de mando era constante. Los comandantes intermedios recibían órdenes claras, cumplir el plan, respetar los procedimientos, evitar cualquier iniciativa no autorizada. La disciplina era presentada como la última barrera contra el colapso. Pero esa presión no era solo institucional. Era psicológica. Los oficiales sobre el terreno sabían que un error cometido siguiendo el reglamento podía ser excusado. Un error cometido fuera de él, no. Incluso si el resultado era positivo. El sistema castigaba la desviación más duramente que el fracaso previsible. Ese conocimiento condicionaba cada decisión. En la unidad implicada, el ambiente era de tensión sostenida. No se trataba de pánico, sino de una sensación persistente de estar operando en un marco que ya no ofrecía protección. Los planes asumían variables que ya no existían. Las órdenes llegaban tarde o no llegaban. Y cuando lo hacían, a menudo no tenían en cuenta lo que estaba ocurriendo en ese momento exacto. Poco a poco, se había desarrollado una práctica no escrita, pequeños ajustes, correcciones mínimas, nunca documentadas. Nada que pudiera considerarse una violación abierta de las normas, pero sí una adaptación silenciosa a la realidad. Hasta que apareció algo distinto. El primer indicio fue técnico. Un comportamiento anómalo en un sistema que, según el manual, debía funcionar de forma completamente predecible. Al principio se interpretó como un fallo que debía corregirse cuanto antes. Eso era lo que dictaba el procedimiento. Pero al analizar sus efectos, surgió una observación inquietante: ese error alteraba ciertas condiciones clave.
Cambiaba tiempos, modificaba patrones de exposición, desajustaba expectativas del enemigo. No lo hacía de forma espectacular, pero sí suficiente como para marcar una diferencia. La reacción inicial fue rechazar la idea. Los sistemas no estaban diseñados para eso. Si algo se desviaba del estándar, era peligroso. Punto. Sin embargo, las alternativas disponibles eran peores. Las opciones reales se reducían a dos: seguir el procedimiento establecido y aceptar una probabilidad altísima de aniquilación, o mantener, intencionadamente, un fallo técnico que estaba explícitamente prohibido ignorar. No había tiempo para consultas largas. Las comunicaciones eran intermitentes. Solicitar autorización significaba exponerse durante horas, quizá días. La situación no lo permitía. La decisión no se presentó como una rebelión ni como un acto creativo. Fue una elección forzada por las circunstancias. Un cálculo frío, ¿qué opción ofrecía una posibilidad, aunque mínima, de supervivencia? Pero todos los implicados entendían lo mismo: si aquello funcionaba, el éxito no sería celebrado. Sería cuestionado. El dilema no era táctico, sino moral y profesional. Aceptar el error significaba asumir responsabilidad personal por una violación clara del reglamento. Significaba dejar un rastro que, tarde o temprano, sería investigado. Y significaba entender que salvar a la unidad podía costar carreras, reputaciones e incluso libertad. Rechazarlo, en cambio, garantizaba obediencia, y casi con certeza, la destrucción. No hubo discursos ni debates largos. Solo una comprensión compartida de que no había una buena opción. Solo una menos definitiva. Cuando se tomó la decisión, no se registró por escrito. No se emitió ninguna orden formal. Se trató como una corrección temporal, algo que se resolvería después. Todos sabían que ese después podía no llegar. La unidad se preparó para actuar bajo una condición que no debía existir, utilizando un fallo que el sistema había diseñado para eliminar, no para explotar. Y en ese momento exacto, antes de que nada ocurriera, ya era evidente que el verdadero conflicto no sería con el enemigo, sino con su propio mando. El problema ya no era si sobrevivirían. Era qué precio tendría hacerlo de la manera equivocada. La decisión ya estaba tomada, aunque nadie la hubiera formulado en voz alta. No había órdenes escritas, ni autorizaciones, ni respaldo oficial. Solo una aceptación tácita de que el procedimiento estándar había dejado de servir y que el error debía mantenerse activo. Desde el punto de vista doctrinal, aquello no era una adaptación. Era una infracción. El sistema técnico implicado estaba diseñado con redundancias precisamente para evitar ese tipo de desviaciones. El reglamento exigía corregir cualquier anomalía en cuanto se detectara, incluso si no parecía crítica. La lógica era clara: un fallo no controlado podía generar efectos imprevisibles más adelante. Lo que nadie había previsto era que, en ese contexto específico, el fallo no generaba caos. Generaba margen. La resistencia interna fue inmediata. No todos los responsables estaban convencidos de que aquello fuera sostenible. Algunos temían que el sistema colapsará en el peor momento posible. Otros señalaban que, aunque funcionara, no habría forma de justificarlo después. También existía una preocupación más profunda: si aquello salía mal, no habría forma de repartir responsabilidades. No se trataba de una orden mal interpretada, sino de una violación consciente. El error dejaba de ser accidental en el momento en que se decidía no corregirlo. Aún así, la alternativa seguía siendo peor. Lo que se estaba haciendo no era una maniobra táctica visible, sino una manipulación técnica silenciosa. Desde fuera, la unidad parecía operar con normalidad. Desde dentro, las condiciones habían cambiado de forma sutil pero decisiva. El error alteraba ritmos. Modificaba tiempos de reacción. Introducía una desalineación entre lo que el enemigo esperaba y lo que realmente ocurría. No era una ventaja clara ni constante,
pero rompía patrones. Eso, en una guerra basada cada vez más en previsiones y cálculos, era suficiente. La implementación se hizo con extremo cuidado. El objetivo no era explotar el fallo al máximo, sino evitar que desapareciera. Se tomaron medidas para que los sistemas automáticos no lo corrigieran. Se ajustaron procedimientos secundarios para compensar los efectos colaterales. Cada paso aumentaba el riesgo de detección. No solo por parte del enemigo, sino por los propios sistemas de control y supervisión. Los registros técnicos podían delatar inconsistencias. Un análisis posterior podía revelar que algo no cuadraba. Por eso, todo se mantuvo al límite. Ni más ni menos de lo necesario. Los primeros momentos fueron problemáticos. El sistema no se comportó de forma estable. Hubo retrasos inesperados, pequeñas pérdidas de coordinación, confusión en tareas que antes eran rutinarias. Durante un breve periodo, la situación empeoró. Ese fue el momento más peligroso. Existió la tentación de revertir la decisión, corregir el fallo y volver al procedimiento estándar, aunque eso significara aceptar el desenlace previsto. Nadie quería ser responsable de empeorar una situación ya crítica. Pero entonces ocurrió algo. De forma gradual, casi imperceptible, el entorno empezó a responder de otra manera. Los movimientos de la unidad dejaron de coincidir con las ventanas de acción esperadas por el enemigo. Las reacciones adversarias llegaron tarde o de forma descoordinada. Las amenazas previstas no se materializaron cuando debían hacerlo. No fue inmediato ni espectacular. Fue acumulativo. Cada pequeño desajuste reducía la presión. Cada minuto ganado permitía reorganizarse. Cada error del adversario, provocado por expectativas incorrectas, aumentaba las probabilidades de supervivencia. El fallo técnico estaba funcionando. La unidad no obtuvo una victoria clara ni cumplió objetivos ambiciosos. Simplemente evitó la destrucción. En términos doctrinales, eso no era un éxito digno de mención. En términos humanos y operativos, lo era todo. Las proyecciones iniciales hablaban de pérdidas severas. El resultado real fue radicalmente distinto. No por genialidad estratégica, sino por una desviación que nadie estaba dispuesto a reconocer. Y ahí empezó el verdadero problema. Dentro de la unidad, la reacción fue contradictoria. Hubo alivio, pero no celebración. Nadie se felicitó. Nadie habló de haber hecho lo correcto. Todos entendían que el resultado no cerraba el asunto, lo abría. La pregunta ya no era qué había pasado, sino cómo explicarlo. Los informes preliminares se redactaron con extremo cuidado. Se usó lenguaje ambiguo. Se atribuyeron los resultados a factores externos, a errores del enemigo, a circunstancias favorables. El fallo técnico no se mencionó de forma explícita. Pero los números no mentían. En niveles superiores, la discrepancia fue evidente. Los analistas compararon previsiones y resultados y detectaron anomalías. Las trayectorias no coincidían. Los tiempos no encajaban. Algo había alterado el desarrollo esperado de la situación. Al principio, se pensó en errores de cálculo. Luego en fallos de inteligencia. Finalmente, la atención se dirigió hacia los registros técnicos. Y ahí surgieron las preguntas incómodas. Los supervisores solicitaron aclaraciones. Se pidieron informes adicionales. Se enviaron especialistas para revisar equipos y procedimientos. La supervivencia de la unidad, lejos de ser celebrada, se convirtió en motivo de sospecha. Desde el punto de vista del mando, había dos posibilidades: o el enemigo había cometido una cadena improbable de errores, o alguien había roto las reglas. La segunda opción era más preocupante. La intervención no se presentó como un castigo inmediato, sino como una revisión rutinaria. Se separó a los responsables de sus funciones directas. Se aseguraron los sistemas implicados. Se recopilaron documentos y registros.
El lenguaje oficial hablaba de verificación y análisis técnico. Pero el mensaje era claro, la autoridad había vuelto a tomar el control. El episodio dejaba de ser una anomalía operativa y pasaba a convertirse en un problema disciplinario. Y, a partir de ese momento, el resultado ya no importaba. Solo importaba cómo se había conseguido. El capítulo se cerró con la misma tensión con la que había comenzado, pero desplazada. El enemigo ya no era la amenaza inmediata. Ahora, el peligro venía desde arriba. Y todos los implicados entendían que haber sobrevivido podía resultar más costoso que no haberlo hecho. La reacción del alto mando no fue inmediata ni ruidosa. No hubo comunicados públicos, ni reproches formales en el frente. Todo se manejó con el lenguaje de la administración y la disciplina. Precisamente por eso, fue eficaz. Desde el primer momento, el enfoque no estuvo en lo que se había logrado, sino en cómo se había logrado. El resultado operativo pasó a segundo plano. El problema era la existencia de una decisión que había escapado al control del sistema. Y eso, en plena guerra, era inaceptable. A nivel estratégico, el éxito de la unidad resultaba incómodo. No porque demostrara una genialidad individual, sino porque sugería que el marco doctrinal podía ser vulnerado con efectos positivos. Aceptar eso abría una puerta peligrosa, la posibilidad de que otros hicieran lo mismo, con resultados imprevisibles. El mando no temía tanto al error como a la pérdida de autoridad. Validar aquella acción habría implicado reconocer que, en determinadas circunstancias, desobedecer una norma técnica podía ser la opción correcta. Eso contradecía décadas de construcción institucional basada en la obediencia como valor supremo. Por eso, la decisión fue clara, el episodio no debía convertirse en ejemplo. Las medidas adoptadas no tuvieron la forma de un castigo ejemplar. Fueron discretas, casi burocráticas. Los responsables directos fueron retirados de posiciones clave, reasignados a funciones secundarias o absorbidos por estructuras donde su experiencia quedaba neutralizada. No se presentaron cargos espectaculares ni se buscó escarmiento público. El objetivo no era disuadir mediante el miedo visible, sino mediante el silenciamiento. Salvar una unidad no generó reconocimiento. Generó desconfianza. Paralelamente, comenzó un proceso más profundo y meticuloso, el control del relato. Los informes posteriores fueron revisados y ajustados. Las referencias técnicas ambiguas se eliminaron o se reinterpretaron como fallos menores sin relevancia operativa. Las inconsistencias se atribuyeron a errores de transmisión, condiciones meteorológicas o acciones del enemigo. Nada era falso de forma explícita. Simplemente, lo esencial desaparecía. Los registros técnicos que podían señalar una desviación consciente fueron reclasificados, archivados sin conexión clara o, en algunos casos, corregidos para reflejar un funcionamiento normal. Con el tiempo, el episodio quedó reducido a una nota irrelevante dentro de una campaña mucho más amplia. No se mencionó en resúmenes oficiales ni en estudios doctrinales posteriores. No hubo lecciones aprendidas asociadas a él. La supervivencia de la unidad se diluyó en estadísticas generales. Ese fue el objetivo. A largo plazo, la doctrina no cambió de forma visible. Las normas que se habían violado permanecieron intactas. De hecho, se reforzaron. El incidente se utilizó internamente como advertencia, incluso cuando una infracción parece funcionar, las consecuencias personales pueden ser graves. Sin embargo, de manera indirecta, algunos ajustes empezaron a aparecer años después. Cambios sutiles en procedimientos, márgenes de tolerancia ligeramente ampliados, excepciones técnicas mal definidas. Nada que pudiera vincularse oficialmente a aquel episodio. La institución aprendió, pero sin admitirlo. Durante décadas, el suceso no llamó la atención de historiadores. No encajaba en los grandes relatos de batallas decisivas ni en las narrativas heroicas. No había nombres destacados ni momentos espectaculares. Solo una anomalía estadística enterrada entre miles de documentos.
Fue mucho tiempo después cuando algunos investigadores empezaron a notar las incongruencias. Proyecciones de pérdidas que no se cumplían. Registros técnicos incompletos. Testimonios personales que mencionaban problemas sin especificar. Fragmentos, nunca una imagen completa. La reconstrucción posterior nunca fue definitiva. Faltaban piezas clave. Algunas habían sido destruidas. Otras permanecían clasificadas. Lo que emergía no era una historia clara de heroísmo, sino algo más incómodo, un sistema que castigó un resultado correcto porque se había obtenido de la forma incorrecta. Esa ambigüedad hizo que el episodio siguiera siendo marginal incluso entre especialistas. No ofrecía una moraleja simple. Al final, la pregunta que queda abierta no es si la decisión fue correcta desde un punto de vista táctico. Tampoco si salvó vidas, porque eso es evidente. La verdadera cuestión es institucional y ética. ¿Qué debe pesar más en una guerra industrializada, la obediencia absoluta o la adaptación responsable? El sistema respondió de una sola manera posible para preservarse, eliminando el rastro de aquello que lo desafiaba. Y quizá por eso, este episodio no figura en los libros. No porque no ocurriera, sino porque demuestra que, a veces, sobrevivir de la forma equivocada es imperdonable.